Muy buenos días, Iglesia. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, confiando en que nuestro Padre está sobre el cuidado de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer la primera sección. Les voy a compartir esta mañana algo que también estamos estudiando con nuestro Ministerio de Jóvenes. Voy a darle lectura a esta porción de la Escritura en la versión NBI. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios por medio de sus profetas. Ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual, que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Amado Padre, Señor nuestro, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela, Dios mío. Te pedimos que nos guíes, que nos instruyas, que abras nuestro corazón para conocerte un poco más. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amados hermanos, como les mencionaba, este libro lo estamos estudiando con nuestros hermanos en el Ministerio de Jóvenes y lo hemos dividido en 5 secciones. En esta tarea nos ayudó nuestro hermano José Martínez, quien se dio la tarea de estudiarnos y dividir este precioso libro en estas 5 secciones. La primera, el tema principal, es el Evangelio y la condición del ser humano. Algunas características de esta carta, como lo decimos, es una carta y por lo tanto tiene un emisor, alguien que envía la carta, alguien que recibe la carta y un mensaje. El autor, el que emite esta carta, es el mismo apóstol Pablo, quien se presenta y en esa presentación nos da varios detalles de quién es siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Pablo se considera, al momento de llamarse siervo, un esclavo de Jesucristo. Ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive en mí. Nuestro Señor Jesucristo ahora es su dueño y Señor. También se describe como llamado a ser apóstol. Recordamos su encuentro con
el mismo Jesucristo en Hechos 9, cuando se dirige a Damasco. Y es el mismo Señor quien le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de este episodio vemos que es instruido, y como su conocimiento era profundo en la ley y un carácter fuerte, lo lleva a predicar. Aquí es tomado por Bernabé, quien lo lleva a la iglesia de Antioquía, donde se convierte en el apóstol o misionero a los gentiles. Otra característica en este primer pasaje nos dice que es apartado para el Evangelio de Dios. En estos mismos pasajes del libro de Hechos, Hechos 13, nos relata que en el momento en que el apóstol es quedado ciego, producto de esta luz que se le aparece, que es nuestro Salvador, a los días después es Ananías quien va donde el apóstol y le dice, seguido por la instrucción del Espíritu Santo: ve, porque instrumento escogido me es este para predicar a los gentiles. Entonces ahí vemos como estas características del apóstol que entrega al presentarse están desarrolladas en su vida y en su ministerio. Además, en la misma escritura encontramos algunos otros detalles del apóstol, como un judío, también con nacionalidad romana, por nacer en esta ciudad de Tarso, de Sicilia, que era una región del Imperio Romano. Y los destinatarios encontramos a la iglesia en Roma. En el versículo 7 también nos da algunas características. Nos dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. ¿Y quién era esta iglesia en Roma a los que el apóstol le escribe? Podemos deducir que esta iglesia está compuesta por creyentes, por cristianos que se han convertido desde la religión pagana predominante en Roma, que era el culto a sus propios dioses, culto a la misma ciudad, culto al emperador, como también estaba compuesta por judíos cristianos, que probablemente hayan sido llevados esclavos desde Roma en el momento en que el Imperio Romano invadió Jerusalén. Entonces vemos esta mezcla tanto de judíos como de gentiles, eran los que conformaban esta iglesia en Roma. Otra posibilidad de cómo se haya conformado esta iglesia es que los misioneros de esta iglesia potente que es mencionada en el libro de Hechos, Antioquía, hayan llegado antes que el apóstol a Roma y hayan predicado el Evangelio. ¿Y cuál es la intención de que el apóstol le escribiera esta carta a la iglesia en Roma? Lo vemos también en el versículo 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. La primera intención de que el apóstol le escribe es para anunciarles una visita y reconfortarles en su fe, animarlos. ¿Y cuál es la intención de esta visita? La podemos ver en el versículo 15. Dice, leamos el 14 y el 15. Estoy en deuda con ustedes, sean cultos e incultos, instruidos e ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Cuál era la intención entonces de ir a verlos? Predicarles el Evangelio, instruir tanto a cultos o incultos en las profundidades del Evangelio, que era lo que le gustaba hacer al apóstol Pablo, enseñar el verdadero Evangelio. En el versículo 11 también tengo
nos relata el texto la misma intención. Tengo muchos deseos de visitarles para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ahí también anuncia el deseo de ir a visitarles. Y como mencionábamos, la intención principal era la exposición de las verdades del Evangelio, las bases fundamentales del Evangelio. Por eso que el libro de Romanos es un libro tan profundo y que toca tantos temas distintos de la vida cristiana y de las bases de nuestro Evangelio, del Evangelio en el cual nosotros creemos para salvación. Acá podemos encontrar la primera enseñanza práctica para nosotros. El apóstol Pablo tiene claro en su corazón que la única manera de hacer crecer, de fortalecer, de edificar a la iglesia en Roma era anunciarles, enseñarles las verdades fundamentales del Evangelio. Él desea enseñarles específicamente lo que se refiere a la fe y a la gracia, que descansa en Dios y en su obra redentora, y cómo lo hizo su plan para entregarnos la salvación a nosotros por medio de la fe en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y a esto Él lo llama el Evangelio. Y aquí está su tesis central de su libro, para muchos escritores y estudiosos bíblicos, que está en el versículo 16 y 17. Dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Citando ahí ese pasaje de Habacuc. Como mencionábamos, aquí aparece el argumento central del libro de los Romanos. Por eso que el apóstol Pablo quiere enseñarlo de manera tan profunda, tan detenida, cada detalle de esta enseñanza. El Evangelio es poder de Dios, es manifestación divina para salvación de los hombres. Como punto 1. Punto 2, solo lo recibimos por gracia. Es salvación inmerecida por medio de la fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora retrocedemos un poco a los primeros pasajes. Como él entiende que el origen del Evangelio está siempre en Dios, en el corazón de Dios. Apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. 100% Dios, 100% hombre. Linaje de David, pero declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, anunciado por los profetas. Acá podemos recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento, partiendo por el Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Que se llama el protoevangelio, ¿no es cierto? Los primeros anuncios de nuestro Salvador. En Isaías 7:14 también nos dice otro anuncio del Mesías. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En Miqueas 5:2 está uno de mis preferidos, que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y aquí llegamos a un punto como base que pone el apóstol Pablo, es del versículo 18 en adelante, y es la condición actual del ser humano.
El apóstol hace un resumen de los primeros capítulos del Génesis, la caída específicamente del hombre, cómo le hemos dado la espalda a Dios para entregar nuestra lealtad, la idolatría, a las pasiones desordenadas, como dice el texto bíblico, y a comportamientos destructivos. Por lo tanto, delante de Dios somos culpables. Y también le hace un recuerdo de cómo Israel rechazó constantemente la revelación de Dios, y teniendo las enseñanzas no pudieron justificarse por medio de ellas, que es lo que ellos pretendían hacer. Ellos habían intentado resolver el problema a su manera, justificándose a través de la observancia meticulosa de la ley, pero también fracasaron. Resumiendo hasta aquí, Pablo nos dice y nos entrega una carta a una iglesia compuesta de romanos, de judíos, nos habla del origen de la salvación, nos explica qué es el Evangelio y nos muestra que toda la humanidad está en desesperanza, atrapada en su propio pecado y necesita un rescate. Y este rescate solamente puede venir de parte de Dios, a través de su Hijo. Y esta es la justicia de Dios. Es que Él ha rescatado al mundo por medio del Salvador, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Quiero, como les mencionaba ahora, saltarme a algunos capítulos, llegar al capítulo 7, pero antes de eso les voy a leer una historia que nos sirve para aplicar lo que vamos a ver ahora. Es la historia de un pequeño llamado Juanito. Era un niño muy travieso, no se quedaba tranquilo, quieto en ningún segundo, corría por todos lados, gritaba, hacía desorden en todo momento. Un día estaba demasiado desatado. En una mañana dibujó por todas las paredes de su casa, rompió un florero de la mesa. Mientras corría por todos lados, pateó una pelota, rompió un vidrio. Finalmente su madre, bien ya desesperada, le dijo que ¿qué te pasa, Juanito? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no puedes ser bueno, Juanito? Y este pequeñito en su inocencia le dice, ¿y mamá qué es ser bueno? Al escuchar esta pregunta, la mamá le quedó dando vueltas en su cabeza qué es ser bueno. Cuando nosotros pensamos en ser buenos, nos vamos de inmediato a la Biblia y pensamos en todas las cosas que la palabra del Señor, el consejo del Señor, nos invita a seguir como normas de vida. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre ser buenos? Les voy a leer dos pasajes del capítulo 7, versículos 18 y 19. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no lo hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si se dan cuenta, se repiten varias veces, en mí no hay nada bueno, no soy capaz de hacer lo bueno, lo malo que no quiero, eso hago. Se repite tres veces esta idea. La naturaleza pecaminosa quiere decir que Él es malo, que somos malos. Son palabras muy, muy fuertes, muy duras del apóstol y contra sí mismo. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos con esta naturaleza pecaminosa? ¿De dónde salió? ¿Qué produce en nosotros?
¿Y por qué está tan profunda en nuestro ser como lo describe el apóstol? Estamos siempre vulnerables a pecar. Como mencionaba el primer capítulo, nuestra condición del ser humano. Que empezó, ¿no es cierto?, con Adán, con Eva, en los capítulos de Génesis, y Génesis 3, y como dice Romanos también, de generación en generación, la naturaleza del pecado se pasó a toda la humanidad. Esto es Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la condición del hombre. Todos hemos pecado. Se nos pasó de generación en generación. Les voy a leer un versículo de Gálatas ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros contra este pecado? Gálatas 5, del 13 al 16. O no nosotros, ¿cuál es la salida que nos da nuestro Señor? Gálatas 5, Gálatas 5, 13 y 16. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se salgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y el 16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La libertad que nos dio Jesús, nuestro Señor, del pecado y de la ley, no es para satisfacer, como nos dice el libro de Gálatas, a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nos da completa libertad para vivir en la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si no estamos siendo guiados en este momento, cada uno de nosotros, por el Espíritu, ¿por qué estamos siendo guiados? Lo hemos respondido ya: por nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de dos cosas ahora: de nuestra naturaleza pecaminosa y de vivir según la guía del Espíritu Santo. Aquí aparecen muchos más conceptos, ¿no es cierto? En el libro de Gálatas y en el libro de los Romanos también aparecen estas mismas palabras. ¿Y a dónde nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa? Cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Aparecen también en el mismo capítulo 5, versículos del 19 en adelante. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto es lo que estamos viendo cada día a nuestro alrededor. Y si se dan cuenta, el resultado es no heredar el reino de Dios, no entrar en el reino de nuestro Señor, lo que anhelamos tanto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca a nosotros como hijos de Dios? Siendo que todos tenemos malos deseos, todos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa, como lo vimos al comienzo de la lectura. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que le da la dirección a nuestra vida. En el versículo 25 nos dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Dejémonos guiar por el Espíritu. Otros pasajes del mismo apóstol Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, mas sean llenos del Espíritu Santo. Al Señor le interesa que nosotros le entreguemos cada una de las
áreas de nuestra vida, que nos llenemos de Él, que nos colmemos de su presencia, de su espíritu, de su persona, tanto nuestra vida emocional, nuestros sentimientos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra vida social, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestra parte intelectual. Todo pertenece a nuestro Cristo, quien ha clavado en la cruz todas nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestra naturaleza pecaminosa. Y la tarea nuestra ahora entonces es vencer nuestra naturaleza pecaminosa mediante el esfuerzo de dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Cada día debemos ir a entregar nuestras tendencias pecaminosas y crucificarlas y depender cada día de la guía del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Espíritu que nos enseñe cada día a dejar todo lo malo y poder llenarnos de Él. Nuestros enojos, nuestras frustraciones, nuestros afanes, nuestra ansiedad, nuestras angustias, nuestras rabias, nuestra falta de perdón, nuestras inseguridades, tristezas, dudas, incredulidad, desánimo, queja, impaciencia, agotamiento, aflicciones, preocupaciones, todo entregarla a los pies de Cristo. Amados hermanos, vamos a pedir en esta mañana al precioso Espíritu Santo que cada día Él se haga más fuerte en nosotros, que colme cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida. Amado Padre Celestial, buen Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos vida, Dios mío, porque ella nos hace reflexionar, nos hace entregar todo a tus pies, Padre. Gracias por esa carta a los romanos, gracias por lo que leímos de Gálatas, gracias porque tu amor, tu bendición está siempre al alcance, porque tú nos invitas a llenarnos de ti día a día. Padre Santo, entregamos en esta mañana toda nuestra naturaleza pecaminosa a tus pies. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene día a día, en el poderoso amor, en la poderosa victoria, méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes.